Saludos, estamos de nuevo en un evento más de colombianos que hacen patria, hombres y mujeres que a lo largo de estos últimos tiempos, a lo largo de esta pandemia dura, han salido adelante y no solamente han salido adelante, se han transformado, han crecido como empresarios, como seres humanos. Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de ella brevemente en esta introducción. Ella es Alejandra Parra. Alejandra, bienvenida al CESA. Gracias. Sé que además eres profesora aquí en el CESA. Así es, profesora de Mindfulness. De Mindfulness. Así es. Muy bien. Alejandra es comunicadora social de la Universidad Javeriana con especialización en mercadeo estratégico aquí en el CESA y se inició en el Kriya Yoga. Kriya Yoga. Kriya Yoga. Ahorita nos cuentas algo del yoga. Y certificada en Reiki Angelical. También nos vas a contar algo. Y has hecho todos los niveles de los cursos del método Silva de control mental. Así es. Bien, cursó el programa de maestro en psicología positiva del Instituto Europeo de Psicología Positiva y es coautora junto con tu hermana. Junto con mi hermana y mi mamá. Junto con tu hermana y tu mamá, es de la familia. De la familia. Coautora del libro del método Happy Mind de la editorial Planeta y profesora de Mindfulness aquí en el CESA. Pues lo primero, Alejandra, bienvenida. Gracias. A esta tu casa. ¿Cómo fueron? Tú eres emprendedora. Así es. Empresaria. Así es. Profesora. Así es. ¿Cómo fueron esos meses largos de la pandemia? ¿Cómo te fue? ¿Y qué experiencia sacaste? Digamos, va a estar un poco larga la pregunta, pero en lo personal y en lo empresarial. Quiero empezar desde lo personal. Parte de lo que pasó en la pandemia y creo que fue el gran aprendizaje que me llevó, digamos, a poder seguir adelante y no quedarme como estancada con el tema de la pandemia fue entender que era una pausa. Y que era una pausa no solo para mí, sino para el mundo entero. Y que teníamos que aprender de resiliencia. Pero no desde el punto de vista de la resignación que a veces podemos sentir y esa frustración que nos generan las pausas cuando no queremos hacerlas, sino desde el punto de vista del autoconocimiento. ¿Cómo defines resiliencia? Como esa aceptación ante las situaciones que no podemos cambiar y simplemente debemos aceptarlas, recibirlas, abrazarlas y aprender de ellas. Y fue un proceso muy bonito porque fue un proceso de autoconocimiento. Lo que hizo la pandemia creo que en muchos de nosotros, y creo que eso fue lo más lindo de la pandemia, a diferencia, digamos, de las situaciones difíciles que tuvimos que vivir, de los decesos, de las situaciones complicadas que se dieron a partir de la pandemia, sí dejó algo muy bonito y fue volver a nosotros, volver al núcleo. Y el núcleo significa también volver a nuestras familias, volver a entender qué era estar en casa, hacer una pausa del mundo externo y entender que las respuestas de todo estaban adentro. ¿Y qué respuestas tuviste? ¿Qué salió de ahí? Para mí a mí me pasó algo muy bonito y es que la pandemia me tocó vivirla en la casa de mi mamá con mi novio. Mi novio llegó a vivir con nosotros durante la pandemia, durante los primeros 7 u 8 meses de encierro y fue realmente entender, y para mí el mayor aprendizaje de todos fue entender que lo más bonito que tenía en ese momento era mi familia. ¿Y siguen de novios? No. Claramente la pandemia llevó a una separación. Perdón por la pregunta, pero No. cuando uno hace ese viaje interior, Se da uno cuenta de muchas cosas. aparecen, digamos, lo que tú ya dijiste, esas verdades profundas de cada uno. Y eso, digamos, mueve los cimientos. Eso mueve muchas cosas. Mueve el piso de pero todo eso el es lo mundo. más lindo. Eso es lo más lindo. Y eso fue también entender que bueno, que no iba a funcionar y también abrazar esa situación. No, sin duda, algo positivo porque entender, aceptar y eventualmente cambiar es un privilegio. Es un privilegio y yo creo que eso es lo que nos faltó. Mejor dicho, la pandemia hizo algo que para mí fue magnífico y es que nos abrió los ojos, creo que al 90% del planeta Tierra. Bien, ahora juntemos esta experiencia personal con la parte, digamos, empresarial, de emprendimiento.
¿Qué es Happy Mind, el emprendimiento, la empresa que tú tienes con tu familia, tu hermana y tu mamá? ¿Y qué pasó en este momento? Happy Mind es una empresa que busca crear el hábito de la meditación en las personas, pero en el mundo empresarial. Nos hemos dado cuenta que el tema de salud mental en el mundo es una preocupación. En el 2030 la OMS ya predijo y nos alarmó a todos que en el 2030 la mayor discapacidad del mundo van a ser temas asociados a salud mental. Y básicamente acá en Colombia podemos estar diciendo que casi que el 48% de los trabajadores activos en Colombia están sufriendo de síntomas asociados a salud mental, es específicamente por la línea de estrés laboral y ansiedad laboral. Y directamente la meditación ayuda. Y la meditación lo que hace es ayudar a que las personas entiendan que las emociones son movimientos, que tenemos la posibilidad de gestionar todo esto, que tenemos que aprender a tener un mayor nivel de autoconocimiento, que es lo que nos permite la meditación, por medio de técnicas tan sencillas como la respiración, para poder trabajar de mejor manera, para no estar sufriendo de niveles altos de estrés, para no estar en esta burbuja de no sé qué hacer, no sé por dónde moverme, estoy frustrado, estoy angustiado, mi vida es una desgracia, y cosas tan difíciles como que los picos de suicidio han aumentado mucho por temas asociados a trabajo. Bueno, entonces, para que entendamos, ustedes tienen una empresa Happy Mind, una empresa grande, mediana o chiquita en Colombia las contrata o contrata sus servicios. Exacto. Ustedes evalúan y qué asesoría o qué trabajo hacen en la empresa. Vamos y meditamos y cogemos las salas de juntas y quitamos todas las oficinas y quitamos las sillas y quitamos las mesas y les ponemos mats de yogas o tapetes o les ponemos los cojines de yoga y les decimos, señores líderes, señores nivel alto, nivel medio, nivel bajo, a respirar. ¿Y hay empresas en Colombia que creen en esto? Muchas, sorpresivamente muchas. Y es muy bonito porque vemos a los CEOs sentados en posición de loto, respirando, y uno ve además que llegan, porque ahorita después de la pandemia, claro, hay empresas que están híbridas, pero hay empresas que ya están empezando a llevar a todos sus colaboradores otra vez a las oficinas y a retomar este mundo corporativo como estaba antes, y llegan otra vez con el afán de el Transmilenio, el tráfico, el trancón, es que mi esposo, es que no sé qué, y llegan súper azarados a la oficina y respiremos un segundo. Bueno, haga de cuenta que estas personas que están acá, estos estudiantes del CESA, son los trabajadores de una empresa que te acaba de contratar. Muy breve, muy breve. ¿Cómo empiezas una sesión con estos empleados, con estos trabajadores? ¿Cómo empiezas una sesión para que... ¿Por qué y para qué meditar? De la misma forma que empiezo incluso las clases acá en la universidad y es... Hazlo con ellos. Minuto de silencio. Y es cerrar los ojos y enfocarse únicamente en respirar, en inhalar y exhalar por la nariz. Y cuando pasamos a hacer el ejercicio, sencillamente es entender cómo están, qué están sintiendo y que logren identificar incluso cuál es la etiqueta específica de la emoción. Porque parte de lo que nos pasa, y no solo me pasa acá en la universidad con los estudiantes, sino que también lo veo mucho en el mundo corporativo, es nuestra palabra de moda es estrés. Entonces nos despertamos, ¡ay, qué estrés! Sonó la alarma, ¡ay, qué estrés! Me estoy lavando los dientes, ¡no, qué estrés tan berraco esta lavadera de dientes! O sea, todo nos genera estrés. Entonces empezar a hablar de qué están sintiendo y tienen prohibido hablarme la palabra estrés. Y por ejemplo, en esta empresa que vamos a llamar CESA, si arrancamos estas sesiones de meditación, ¿es que una vez al día, 2 veces al día? ¿Cómo es la dinámica? Tratamos de estar al menos una vez al día, una vez a la semana, y digamos que eso también depende mucho de las empresas. Tratamos de hacerlo una vez al día, pero nosotros les dejamos siempre ejercicios, les dejamos contenido, los acompañamos, y para nosotros hay algo que es súper importante dentro de Happy Mind y es la comunicación directa con nosotras. Nosotras hemos tenido un proceso muy bonito y es que toda la vida hemos meditado. Nuestra mamá fue la que nos inculcó, digamos, que este proceso de meditación, y como sabemos sobre meditación, podemos hacer ese acompañamiento. Entonces les dejamos los ejercicios, les dejamos, digamos que un contenido específico, les mandamos meditaciones en audio para que cada quien lo haga, y si hay preguntas, dudas, comentarios, no entendí, es que no me funciona, es que no sé cómo respirar, nos levantan la mano, nos escriben, nos llaman y el contacto es directo con nosotros para hacerles ese acompañamiento.
¿Por qué? Porque los seres humanos nos frustramos muy fácilmente. Bueno, hablemos de resultados de este proceso. Ustedes miden resultados, la empresa al cabo de 6 meses, de un año, dice, bueno, ¿qué hemos logrado con estas consultoras en meditación? Yo nunca en ninguna de mis relaciones corporativas y con las empresas, yo nunca les prometo un ROI. Un ROI. Yo no les digo, es que esto va a tener un retorno a la inversión directa de tanto. No puedo. Yo no puedo medir. No son números. Yo no te puedo decir a ti, tu ROI esperado va a ser, porque eres un ser humano, no es un número. Pero yo sí puedo hablar desde la prevención. Una empresa de 100 personas aproximadamente está perdiendo casi 300 millones de pesos anuales en ausentismos asociados a estrés laboral o en incapacidades médicas asociados a temas de salud mental. Y eso sí le puedo mostrar yo a la empresa. ¿Cuánta plata se está ahorrando si lo maneja desde la prevención y no desde llegar a atacar el problema? O sea, esto evita enfermedades. Esto evita enfermedades. Esto evita los casos tan comunes que tenemos en las empresas de es que me incapacitaron por gastroenteritis. La gastroenteritis es un resultado único y exclusivo del estrés. ¿Y esto mejora, por decirlo de alguna manera, el clima laboral en la empresa? Sobre todo se puede ver, claro, a mí hay empresas que me dicen, pero ¿esto va a aumentar mi engagement? Sí, el relacionamiento entre las personas cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque las personas cuando estamos en picos muy altos de emociones fuertes como la frustración, la ansiedad o incluso el mismo estrés, empezamos a reaccionar mucho. Entonces, si estamos en una entrega donde tenemos un deadline, no nos importa si la persona que llegó al lado a servirnos un tinto no nos importa quién sea al lado, le respondemos mal porque estamos tan concentrados y estamos tan metidos que no entendemos que tenemos que ser responsables con las formas en las que respondemos. Entonces, esto cambia inmediatamente el trabajo en equipo, cambia las relaciones interpersonales entre la organización y al final de cuentas sí pasa algo muy particular y es que sí empezamos a tener mayores niveles de productividad porque nuestra capacidad mental está al 100% al momento de ejecutar una tarea. Bien, entonces volvamos a nuestro tema, digamos, de la conferencia y es, ¿qué pasó con esta empresa en los meses de la pandemia? ¿Crecieron, perdieron clientes, ganaron clientes y cómo están hoy? En Happy Mind nos pasó algo muy bonito y es que veníamos desde 2018 trabajando con empresas y ya digamos que estructurando muy bien nuestro negocio B2B. Llegó la pandemia y todas las empresas en Colombia dijeron recorte presupuestal, chao recursos humanos. O sea, todos los clientes se fueron. Todos los clientes se fueron. Ave María. Entonces, pues estábamos en la posición de, pues, esto es un gran sueño, sí, esto es un gran sueño, pero pues no tenemos empresas. Y nos dimos cuenta que lo que más estaba buscando la gente en ese momento era compañía. Era alguien que le dijera, todo bien, respira, todo está bien, no te preocupes, no tengas miedo. Y dijimos, bueno, oportunidad de negocio, B2C. Y empezamos a abrir meditaciones para la gente que quería aprender a meditar, que sentía miedo. Un cliente, uno por uno. Uno a uno. Y empezar a vender esto por redes sociales. ¿Y llegaron los clientes? Y llegaron los clientes y lo que hicimos fue muy bonito porque no solamente hacíamos Zoom, como todas las personas hacían Zoom, porque entonces los que ofrecían servicios de gimnasio, entonces hacían los kickboxing por Zoom, cocina por Zoom, pues nosotros también hicimos meditaciones por Zoom, pero entonces después dijimos, vamos un poquito más allá y empezamos a crear retos de meditación, pero asociados a los temas que más se está moviendo acá hoy en día, y es a enfrentar el miedo, a enfrentar la ansiedad, a enfrentar la soledad, porque habían muchas personas que estaban solas. Sí. Entonces, esa compañía, y empezamos a crear retos de meditación de 21 días, que empezamos a vender a 20,000 pesos, a 50,000 pesos. Se nos triplicó el trabajo y lo que teníamos que hacer, pues porque obviamente hacer una negociación con una empresa se demora más, pero sin duda alguna el resultado es mayor en términos de plata y de facturación, pero pues nos tocaba uno a uno, las empresas no nos estaban comprando. Y empezamos a crear el B2C.
y a vender uno a uno y a salir en videos en redes sociales, pues que esto para nosotras era, ¿qué es esto? Ponernos una cámara al frente y, bueno, a ver, respira y inhala y exhala, era un misterio absoluto, y empezamos a hacerlo y empezamos a llegar a muchas personas que nos agradecían, y creo que esa era la mayor satisfacción. ¿Y las empresas volvieron? ¿Cuándo volvieron? Las empresas volvieron a finales de 2020, comienzos 2021. O sea, hoy tienen empresas y tenemos clientes individuales. Y estamos con las dos líneas. O sea, se reinventaron en la pandemia. Literalmente. Yo digamos que no soy muy partidaria de la palabra reinventarse. A mí me gusta más entenderlo como se nos abrieron muchas puertas, pero entendimos además las necesidades del mercado. Entendimos qué estaba pasando. Y de alguna forma esto no suena muy bonito, pero lo que estaba pasando en términos coyunturales con la pandemia era darnos cuenta que sí había una falta de gestión emocional en el mundo. Y dijéramos, voy a echar un poquito para atrás. ¿Meditar es fácil o difícil? Facilísimo. ¿Cómo se medita? Meditar es un entrenamiento mental. Y meditar, la gente tiene ese mito. O sea, mito. para meditar no hay que ser budista. No hay que ser budista. No hay que ponerse en loto. No hay que ponerse en loto. No hay que poner incienso. No hay que poner incienso. No hay que estar en una cueva con plantas. No hay que irse al Tíbet, no hay que ser vegetariano. Yo siempre lo digo y en las entrevistas que hacemos siempre hablamos, y yo pongo este ejemplo. Yo tengo 30 años, no me he casado, soy soltera, y a mí me gusta los fines de semana tomarme una cerveza. Y eso no hace que yo no pueda meditar. ¿Cómo meditas tú? Yo todos los días hago una meditación que se llama la técnica Happy Mind, que es una técnica que tenemos estructurada, que sacamos en compañía de mi mamá. Brevemente, ¿cómo es? Respiración. Siéntese. Siéntese. En un lugar tranquilo. Siéntese, sí, generalmente siéntese. Hay personas que prefieren ser acostado, pero yo nunca recomiendo ser acostado. Siéntese, cierre los ojos, respire conscientemente, inhalando y exhalando por la nariz. Concéntrese en su mente, qué está pensando, qué está pasando por su cabeza. ¿Qué hace con los pensamientos? Déjelos pasar. O sea, no los rehuya, sino recíbalos y recíbalo, identifíquelo. Tengo que pagar la cuenta del gas. Ok, ahorita gestiono eso, check. Es que no sé si tengo que hacer esto o lo otro. Ok, check. No sé si de pronto seguir con mi novio o terminar. ¿Por qué? Por esto. Bueno, listo, check. Literalmente hacer un checklist. Eso es meditar. Porque la gente piensa que meditar tiene que dejar la mente en blanco. Básicamente, dejar la mente en blanco es como decirle al corazón, 3, 2, 1, deja de palpitar. ¿Cuánto tiempo o el rango de meditación es entre qué y qué? ¿Entre 10 minutos y media hora? Con que una persona empiece a meditar por 1 minuto al día, hace un cambio estructural en su mente. 1 minuto. 1 minuto al día. Empieza a tener cambios estructurales en la mente. ¿Qué cambios? Empiezas a disminuir, toda la amígdala, que es la zona reptiliana del cerebro, que es la que hace que reaccionemos, los impulsos que tenemos como emocionales en nuestra vida. El cerebro reptiliano es aquel que nos defendía antes, cuando éramos un poco más animales que humanos. No hace mucho. No hace mucho, hace un par de años. Y esto lo que hace es que se empieza a disminuir y empiezas a desarrollar tu corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que te permite tomar decisiones ejecutivas, racionales, más conscientes. Empiezas a desarrollar las zonas límbicas, que son las que te permitan tener mayores niveles de compasión, empatía y bondad contigo y con los seres humanos. ¿Ustedes son la primera empresa? ¿Ustedes son una empresa? Sí. ¿Que enseña meditación en Colombia? No, ya hay varias. Y hay varias personas que lo hacen muy bien. La gran diferencia que tienen esas empresas con lo que hacemos nosotras es que tenemos un método y quisimos estructurar un método que nos llevara, generalmente lo hacemos durante 8 semanas, que nos llevara no solamente a crear el hábito de la meditación, sino a tener procesos de autoconocimiento mucho más elevados. De hecho, bajo ese modelo y bajo ese método sacamos un libro con Editorial Planeta. Y ese libro nos ha permitido tener un diferencial muy bonito, no porque los otros no lo hagan muy bien, sino porque esto nos permite llevar un método, una técnica, un proceso
porque los seres humanos somos de procesos y tenemos que tener espacios determinados para lograr adaptar cosas nuevas a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Entonces, básicamente, ese es, digamos, que el gran diferencial que tenemos con muchas empresas que hacen lo mismo, que lo hacen magnífico y que también están ayudando. Creo que una de las cosas más bonitas de lo que hacemos, no solo en Happy Mind, sino en las otras empresas, es que al final queremos tener un apoyo o dar un apoyo a las personas que no la están pasando tan bien. Y eso es parte de trabajar en la salud mental, que no es simplemente, es que esto es un negocio y yo solamente me quiero lucrar. No, es un negocio, obviamente quiero tener la rentabilidad de mi negocio, pero también saber que la persona que me está llamando a decirme gracias, lo está haciendo porque de verdad pudo haberse salvado de una situación difícil, o porque de pronto salió de un hueco negro y oscuro, donde dar una mano realmente puede hacer la gran diferencia. Hablemos un poco de las empresas, digamos, fuera de Happy Mind. ¿Cómo vieron ustedes a las empresas o otras empresas con las cuales trabajaron durante la pandemia? ¿Mejoraron? ¿Siguieron igual? ¿Empeoraron? Yo creo que hoy en día hay más conciencia. Yo creo que hoy en día en las empresas hay un poco más de conciencia en la salud mental, en entender que hay que ponerle un poco más de atención, no a los beneficios extrasalariales de las compañías a las que estábamos acostumbradas, que era, yo te contrato y te voy a dar medio día libre el viernes, y yo te contrato y te voy a dar gimnasio, y yo te contrato y te voy a hacer fiestas y te voy a dar trago al final del año. Está bien, hay empresas que lo siguen haciendo y está bien, no lo juzgo, no lo critico, pero creo que las empresas después de la pandemia se dieron cuenta que había algo más, y eran las emociones de las personas y cómo se estaban sintiendo las personas día a día yendo a trabajar y a entregar el 100% de su ser en esa compañía. Entonces hoy las personas, sobre todo en recursos humanos, y los gerentes y los grandes líderes se están enfocando en entender que para crecer una compañía no necesitan una persona que tenga conocimientos académicos únicamente, necesita tener conocimientos en términos emocionales, saber quiénes son, saber específicamente qué los detona y qué los impulsa, y con eso poder crear realmente equipos de trabajo que hagan crecer una compañía. Algunos de sus clientes, ¿qué les dicen después de que han terminado el trabajo con ellos? La satisfacción más grande de las cosas que hemos recibido como feedback es entender que antes de una reunión respiran, antes de empezar una reunión difícil. Se toman 1 o 2 minutos para respirar y eso oxigena todo el cuerpo, oxigena la mente y permite tomar mejores decisiones. O sea, mejores ideas. Mejores ideas. Procesos de innovación. Claro. De hecho, trabajamos hace poco con un grupo de líderes de una farmacéutica que de hecho es una multinacional muy bonita, que ellos implementaron este proceso de meditar todos los miércoles en la oficina. Y luego cogieron un grupo de líderes y con ese grupo de líderes hicieron algo muy bonito, y es que les enseñaron que para poder tomar decisiones y para poder gestionar a sus equipos, debían poder aprender a gestionarse ellos mismos como líderes. Ser un buen líder implica obligatoriamente ser una buena persona. Eso significa poder tener momentos de pausa, escuchar atentamente. Parte de lo que hace la meditación, aunque no parezca, es ser un poco más consciente de lo que pasa en mí para poder entender qué pasa afuera. Entonces, parte de esto y que llevó, digamos, a que nosotros sintiéramos mucha satisfacción con los procesos que hemos tenido con las empresas es, hacen cambios como seres humanos. Al final las empresas la componen los seres humanos. Y si un ser humano no es consciente de sí mismo, ¿cómo va a poder entregar su 100% a una compañía? ¿Ustedes han trabajado fuera de Colombia? Hemos trabajado, pero con clientes B2C. ¿Y en qué otros países hemos tenido, hay estos servicios? En México hay unos servicios muy bonitos también de esto. En Ecuador también hay proyectos muy bonitos que desarrollan esto. Yo creo que toda Latinoamérica ha tenido un impulso muy bonito con esto. Siento que nos falta más. Nos falta ser un poco más conscientes. Lo que tiene Estados Unidos es algo que deberíamos tener como ejemplo. Estos servicios se dan en Estados Unidos. Muy normales en Estados Unidos. Los unicornios en Estados Unidos, en Silicon Valley, todos los unicornios tienen espacios de meditación en sus oficinas.
Casi que todos los CEOs de estos grandes unicornios meditan. Y no lo hacen únicamente porque saben que es algo muy importante para sus vidas a nivel personal, sino que hoy en día tienen el resultado que tienen como compañía porque saben entender que hacer una pausa y respirar hace la diferencia para tomar cualquier tipo de decisión. Bueno, ahora haga de cuenta que estos jóvenes son un posible cliente suyo para Happy Mind. ¿Cómo les vende? Pues, hablando un poco comercialmente, ¿cómo le ofreces estos servicios? Yo empiezo por entenderlos y creo que parte muy importante es quiénes son y a dónde quieren llegar. ¿Qué quieren lograr como compañía? ¿Quieren ser una gran compañía? ¿Quiénes son sus grandes personas que trabajan en esta compañía? Y es entender qué están haciendo por ellos, cómo están. ¿Han entendido alguna vez si ellos se sienten frustrados o si están agradecidos? Y de ahí parto yo para venderles algo. Porque es que, y esto lo cuento también como un dato muy importante, siempre que hablo con las empresas, una encuesta te puede decir del 1 al 6 qué tan felices están. Y el best place to work puede decir cosas muy bonitas de la empresa, pero probablemente ninguna persona de recursos humanos se ha sentado a entender si la persona que está ahí sentada está frustrada o está agradecida. Y son dos emociones completamente distintas. Una viene del amor, una viene del miedo. Y cuando viene del miedo, las cosas cambian inmediatamente en su productividad, en cómo va a desarrollarse, si posiblemente esa persona puede ser un líder dentro de la empresa o no. ¿Hay clientes que son emprendedores? Claro. Es difícil encontrar empresas pequeñas que quieran apostarle a esto porque no tienen de alguna forma todavía muy consolidada su cultura organizacional y lo que quieren lograr como compañía. Y eso es importante. Pero las empresas con las que hemos hecho, te doy un ejemplo, tuvimos una empresa que era una firma boutique de abogados, chiquita, eran 7 personas. Y las 7 personas tenían el compromiso de meditar única y exclusivamente para poder darles una mejor relación a sus clientes, tener una mejor relación con ellos, ofrecerles un mejor servicio. Y así lo han hecho. Y todavía mantienen este proceso de meditar. Y creo que eso es lo más bonito. No importa si es una empresa grande y una multinacional, pero tampoco importa si es una empresa de 2 o 3 personas. Lo importante es poder tomar la decisión de hacerlo, pero para mejorar como personas, para autoconocerse, porque ese proceso les va a poder dar a las empresas en las que trabajen, o para ellos mismos, o en su nivel social, familiar, etcétera, una mejor versión de ellos mismos. Y esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de emprendedores, o sea, ¿hay muchos emprendedores en Colombia? Sí. ¿Cada vez yo creo más? Que sí. Estoy segura que sí. Cada vez le tenemos menos miedo a emprender. Y digamos son, desde el punto de vista de sus costumbres empresariales, de su organización, ¿son tan conservadores o son menos conservadores que sus padres, que las empresas tradicionales? Yo creo que algo muy bonito, y lo digo desde mi generación porque es lo que conozco y de lo que puedo hablar, es que cada vez hay menos miedo, cada vez hay menos miedo al fracaso. Y eso es lo más importante. No importa fracasar. ¿Qué importa fracasar? Vuelva y arranque. Hágale. Y si tiene que fracasar y caerse 15 veces, cáigase las 15 veces, pero recoja el aprendizaje. El aprendizaje. O sea, no se caiga las 15 veces en el mismo hueco. Cáigase en el de más adelante, pero porque ya entendió que el de atrás tenía un tache, entonces pues ya tenía que coger el otro. Entonces ¿cuál es el miedo a fracasar? Fracasar, creo que todos hemos fracasado en la vida. A nivel familiar, a nivel social, a nivel sentimental, creo que todos los seres humanos hemos fracasado, a nivel empresarial, a muchas personas nos han echado de los trabajos, eso también es fracasar. Y si tenemos una idea magnífica, eso también, y no funcionó, eso también es fracasar y está bien. Bueno, chicos, entonces, vamos a hacerle preguntas y comentarios a Alejandra. Y empezamos con nuestra querida Claudia, nuestra profesora, coordinadora del curso, la que nos inspira. Ay, sí.
Adelante, Claudia. Mi favorita. Oigan, gracias Ricardo y Alejandra por esta conversación, pero creo que hay un tema que me gustaría como profundizar entendiendo la audiencia que tenemos y es, hablabas que es una empresa familiar. ¿Cuáles son esos acuerdos que tienen como familia y cuáles son esos acuerdos que tienen como socios? Un domingo al mediodía hablan de Happy Mind. No. Magnífica pregunta. O sea, ¿las socias son madre y 2 hijas? ¿O hay más gente? Esto es un poco más complejo porque está madre, que es la experiencia en vida en temas de meditación. Alejandra y Tatiana, cada día aprendiendo más del tema, pero pues somos las que ponemos la cara en las empresas. Y detrás está mi hermano, Felipe, abogado él. Uh-huh. Y puede pasar que un martes almorzando juntos terminemos hablando de la empresa, pero hay límites. Y esos límites se pusieron desde el día 1. Es decir, bajo el concepto de respeto se lleva todo. Y por encima de la empresa está la familia. Y creo que eso hace la gran diferencia. Nunca y bajo ninguna circunstancia una pelea o una discusión, más que pelea, una discusión o un desacuerdo de la empresa se lleva al ámbito laboral. Es decir, martes por la mañana tuvimos una discusión en donde Tatiana y Alejandra no estuvieron de acuerdo y a las 8 de la noche hay una comida familiar. Esa discusión y ese desacuerdo se quedó en el horario laboral. Y se quedó en ese horario de 8 a 5 de la tarde que trabajamos o el horario que sea, pero a las 8 que nos vemos y estamos mis sobrinos y está mi mamá y están mis cuñados, y ahí ya no hablamos de trabajo. Y nos saludamos con el amor que sentimos como hermanas, así estemos histéricas, porque obviamente uno no puede separar sus emociones, pero desde la madurez, y eso hace la diferencia, porque por encima de Happy Mind somos hermanas, y somos mamá e hijos, y somos hermanos. Y creo que ese es el éxito de la empresa hoy en día, que sabemos diferenciar las cosas. Muy bien, nos animamos aquí. ¿Quién se anima? Adelante, allá. No les dé pena. Allá, Salvatore. Allá okay. Tenemos a Salvatore de la Juventus, nada más y nada menos. Aquí es que tenemos este micrófono, no tenemos todavía. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, Alejandro, un gusto. Tengo una pregunta y es... Gracias. ¿Cómo te diste cuenta que la verdadera forma de meditar no es despejando la mente? Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Es que meditar es un entrenamiento mental y meditar lo único que hace es aprender a reconocer esos pensamientos que estás teniendo. Al final, ese es el gran mito que tenemos como seres humanos cuando nos hablan de la meditación, y frente a las cosas que son desconocidas ponemos un montón de excusas y temores. Cuando hablamos de meditar y que estamos simplemente reconociendo, es porque nuestra mente tiene más de 60,000 pensamientos al día. Nuestra mente nunca deja de pensar. Cada pensamiento lleva a otro y es una cadena de pensamientos. Esa cadena de pensamientos no la podemos frenar, porque esa es la actividad que tiene nuestro cerebro. O sea, no, es imposible decirle al cerebro deja de pensar, pon la mente en blanco, porque su actividad y su función en la vida es esa: generar, crear pensamientos y cadenas de pensamientos. Cada pensamiento me lleva a una cosa, y cuando yo soy consciente de cada uno de esos pensamientos, en un estado de conciencia absoluta donde simplemente estoy respirando, estoy entendiendo mi cuerpo, estoy entendiendo mi mente, ahí logro encadenar cada uno de esos pensamientos. Pero no es, y esto está dicho por todas las personas que meditan y todos los expertos en el tema, y desde mindfulness nos lo explican, y desde meditación trascendental nos lo explican, y desde técnicas tan ancestrales como el Kriya Yoga nos explican, que simplemente es reconozca, acepte y deje que pase, pero no se estanque ahí. Porque si usted se estanca en un pensamiento, va a estancar su vida. Hay que mover, fluir, hay que... Es igual a las emociones, todas las emociones evolucionar. Son movimientos. Como el agua del río. Literalmente. Que nunca se detiene. Así Adelante. es. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Por aquí. Gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, hola. ¿tú? Alejandra. ¿Cómo estás? Bien. Tengo 2 preguntas, pero que van unidas. Adelante.
¿cómo proyectas la empresa en 20 años si solo se quedan con meditación? ¿Y cómo te ves tú en esos 20 años? Me fascina. Está buena. Yo esta se la respondí alguna vez en una charla que organizó Clau. Estaba yo hace un año, de hecho hace un año exactamente, estaba en Nueva York y estaba caminando por Times Square y veo yo un gran aviso que decía Calm, la aplicación de meditación, y dije, eso no va a ser lo que va a decir ahí en unos años, ahí va a decir Happy Mind. Y eso es parte de lo que yo quiero. Yo quiero que Happy Mind esté en boca del mundo entero, pero por el único y sencillo motivo que yo quiero que el mundo entero medite, así sea 1 minuto al día. Mi objetivo como empresa y la gran visión que yo veo como empresa es que Happy Mind llegue a cada una de las personas que habita este planeta simplemente aprendiendo a respirar. Porque si aprendemos a respirar, los índices de violencia disminuyen, las relaciones aumentan, la compasión aumenta. Aprendemos a ser mucho más conscientes del planeta en el que habitamos, pero más conscientes de nosotros. Y eso es lo que nos falta hoy. El hecho de que le pitemos a una persona que está adelante, sencillamente porque de pronto tenemos afán y le pitemos y la otra persona nos responda con 78 madrazos, eso tiene que cambiar. Que salgamos a la calle y nos dé pánico salir a la calle porque los niveles de violencia son tan altos, eso lo tenemos que cambiar. Claro. Y eso es parte también de entender que es responsabilidad nuestra como seres humanos. Lo que está pasando hoy en día en el mundo tiene una respuesta. Y es que cada vez estamos más preocupados por lo que pasa afuera que por lo que pasa adentro. Y eso lo tenemos que transformar. Y yo me veo en 20 o en 10 o incluso en 5 años todavía con esto. Y guerreándomela y luchando a que cada día más personas entiendan que meditar no es una religión, que meditar no es transformarme y volverme vegetariana, que meditar no es renunciar a todo lo que tengo en mi vida, irme al Tíbet a meditar con los yogis, sino que meditar es entrenar mi cerebro tal cual como las personas entrenan para que su cuerpo se vea bien y se pongan el vestido de baño y se sientan divinas, regias, preciosas. Es simplemente un entrenamiento de la mente. Y si yo logro que cada vez más las personas entiendan que es simplemente despertar las partes que están dormidas en nuestro cerebro, ahí yo ya hice un cambio y ahí yo ya transformé o hice una mínima parte que necesita este mundo para ser un poquito mejor. Y así me veo yo. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Adelante. Hola Ricardo, Alejandra. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Un Gracias por la gusto. conversación. Gracias a ti. Alejandra, te tengo una pregunta. Tú me has hablado mucho de la prevención, de trabajar con personas antes de que haya un problema. Más cerca para que te coge la cámara. Antes de que haya un problema, pero una persona, pues también nos decías que ahorita estamos en un momento donde la salud mental es un tema muy importante y hay personas que están, digamos, en un hueco. La metodología que tú trabajas con las personas que, digamos, en este momento están felices es la misma que trabajas con las personas que, digamos, están en un nivel más avanzado. Muchas gracias por esa pregunta. Es una muy buena pregunta porque yo creo que muchas personas tenemos la capacidad de ayudar a otras sin necesidad de ser expertos en. Yo creo que lo que nos falta como seres humanos es oír al otro, escuchar un poquito más al otro. Lo que nosotros hacemos desde la prevención en las empresas es distinto a que llegue alguien a decirme estoy muy mal y no sé qué hacer con mi vida. Y ahí yo creo que hay personas que tienen la capacidad de hacerlo con muchísima más experiencia. Le diría que se acompañara de un psicólogo o un psiquiatra en un caso donde esté muy mal. Y yo dejo esa claridad, esa salvedad, porque yo no soy psicóloga y yo no soy psiquiatra. Y yo creo que hay cosas que sí lo debe manejar cada quien. Si yo tengo un dolor en una pierna, pues probablemente voy a buscar a un ortopedista. Y creo que en esos casos donde hay personas que están entrando en momentos muy difíciles, deben buscar al experto que los acompañe. Al final creo que nosotras lo que hacemos es, en efecto, desde la prevención, poder decirles, entiende cómo te estás sintiendo. Cuando entiendas cómo te estás sintiendo,
busca la ayuda necesaria para solucionar ese problema, pero entendiéndose. Yo no puedo llegar a decirle, porque ese no es mi conocimiento, mira Ricardo, lo que pasa es que yo creo que tú estás muy ansioso, porque yo no vivo en el cuerpo de Ricardo. Yo no siento lo que estás sintiendo tú. ¿Las personas que meditan en general son más felices? Yo creo que no es solamente las personas que meditan, yo creo que son las personas que sabemos respirar conscientemente. O sea, a lo largo de todo el día. A lo largo de todo el día. Lo que pasa es que respiramos porque nos toca respirar, porque si no nos morimos. Pero cuando... y sabemos que estamos acá, ahí es cuando somos felices. ¿Por qué la respiración entrando y saliendo por la nariz? Porque no entra y sale por la boca. Porque tenemos que llevar toda nuestra respiración hasta la parte más baja. Cuando respiramos por la boca lo hacemos una respiración clavicular y ahí no nos llena y no nos oxigena todo el cuerpo. Necesitamos que los pulmones se expandan y se contraigan, que el diafragma trabaje completamente y eso lo hace la nariz. Estamos súper mal acostumbrados a respirar por la boca, pero los seres humanos tenemos las narices para respirar. Y necesitamos que todo el aire entre completo por todo nuestro cuerpo y salga. Y todo ese proceso se haga de una manera un poco más consciente. Cuando lo hacemos por la boca, es porque generalmente estoy agitado y acabo de subir 15 escaleras. Si lo hacemos después de subir las 15 escaleras por la nariz, nuestro cuerpo va a llegar a ese estado de calma mucho más rápido, porque estamos oxigenando en efecto los pulmones y expandiéndolos y contrayéndolos. Cerremos con una conclusión alrededor de tres aprendizajes fundamentales que ocurrieron durante la pandemia. El miedo nos paraliza y no hay que tener miedo. Hay que mirar el miedo a los ojos. Decirle, ¿qué hubo miedo? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Y cuando uno hace eso, ahí va la segunda lección, es cuando uno puede avanzar y entender qué está pasando afuera, pero además también qué está pasando adentro y con eso tomar acciones. Porque como a veces nos paralizamos, no actuamos. Entonces ahí va eso, es no tenga miedo y mire el miedo a los ojos. Tome acción después de mirar ese miedo a los ojos, tome acción y actúe. Pero adicional a eso, una de las cosas que a mí más creo que me ha transformado la vida es que si yo quiero resultados distintos en mi vida, tengo que empezar a actuar de manera distinta todos los días y hacer cosas distintas. Y eso es lo que yo digo cuando le digo a las personas y a mis estudiantes, meditemos. Esto es algo distinto en su vida, de pronto le trae algo distinto. Y es lo mismo que le digo a las personas con las que trabajo en las empresas. Respire conscientemente, de pronto eso le puede hacer la gran diferencia. Si yo quiero algo distinto en mi vida, tengo que hacer cosas distintas, porque si no me voy a quedar así, cruzadita de brazos, esperando a que la vida haga cosas por mí, pero nadie, absolutamente nadie va a hacer nada por mí, lo hago yo. Muy bien, estuvimos hoy con Alejandra Torres. Alejandra Parra, 2 veces. Se me quedó pegado al Torres en algún momento. Porque por ahí está Alejo Torres. Alejo Torres. Alejandra Parra, desde el punto de vista personal tuyo, más allá de la empresa, más allá del emprendimiento, ¿cómo fue ese encuentro con la meditación? Desde chiquita, desde muy chiquita, mi mamá nos sentaba, mis hermanos me llevan 7 y 8 años de diferencia, entonces yo era un pite de 4 años o de 3 años. Empezaste con temas de meditación a los 4 años. Desde muy pequeña. Nos sentaba mi mamá en la sala de la casa y nos ponía a meditar. Y pues yo no entendía qué era eso, pero pues yo cerraba los ojos y oía a mi mamá. O sea, tú meditas hoy de forma natural. De forma un poco más natural y obviamente he tenido muchos procesos de iniciarme en diferentes técnicas, de conocer de diferentes técnicas, pero hoy en día para mí meditar es un hábito de todos los días. Yo no empiezo a trabajar si no he meditado y eso es una regla dentro de la empresa. No se trabaja sin haber meditado, sin haber tomado un minutico de respiración o 45. Pero es parte de mi día a día y yo creo que
La Lo haces meditación varias veces, pero me imagino. En la mañana al comienzo. en la mañana, todas las mañanas, no importa la hora, 45 minutos 45 minutos. meditando. Sí, sí, y se me volvió una necesidad. Para mí hacer ejercicio no es una necesidad. Meditar, sí. Meditar, sí. Bien, Alejandra Parra, Así es, no Torres, Parra. gracias. Gracias A ti. a estos chicos del CESA, gracias a Claudia. Sí, muchas gracias. Estuvimos en una sesión de colombianos que hacen patria. Happy Mind, vamos a ver durante muchos años, a escuchar durante muchos años. Happy Mind, una empresa que asesora a otras empresas en un tema que a veces parece distinto, pero que no lo es, la meditación. Así Alejandra, es. Gracias. gracias, buen día, Muchas hasta nueva gracias. oportunidad.